A ver, vamos a empezar con la lista de verificación. ¿Se lee bien, no? La lista que ustedes ven ahí en su... Ya. A ver, entonces, lo primero es ver los compromisos e involucramiento, ¿no? Esta lista forma parte de la resolución ministerial 050-2013 del Ministerio de Trabajo, que te da la guía para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este es un checklist que toda empresa tiene que hacer para ver cómo está su sistema de gestión. Y si hay algún incumplimiento, hay que colocarlo, porque hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, esto simplemente es sincerar la información que tengamos. Por ejemplo, en la parte de compromisos e involucramiento dice, principios. El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué cosa se refiere con recursos? Es obviamente si tenemos un presupuesto, ¿no? Si tenemos un presupuesto ya aprobado para el ejercicio del 2018, por ejemplo, que tenga que ver con todas las actividades relacionadas a la prevención. Y no solamente con eso, también tenemos que disponer de recursos humanos. O sea, si es que la empresa es tan grande como para que yo necesite un área de seguridad, también es importante que yo lo tenga de esa forma, ¿no? Como recursos. Entonces ahí yo diré, pues, ¿no? Cumplimiento, sí, no y fuente. O sea, primero, si es que digo que sí, yo tengo que evidenciar cómo es que sí. Entonces, fuente, por ejemplo, puede ser presupuesto de seguridad y salud aprobado para el año 2018, aprobado nada más. Un presupuesto puede ser una fuente, ¿no? Otro puede ser organigrama de seguridad y salud aprobado para el 2018. De esa manera yo tengo un recurso económico y humano asegurado, ¿no? Ya, eso está bien, ¿no? Si es no, simplemente pongo no y pongo pues que necesito evaluar la necesidad en observaciones, ¿no? Necesito evaluar la posibilidad de tener un responsable de seguridad o de invertir más en seguridad, ¿no? Ya cada uno verá, ¿no? Cuál es su realidad. El segundo punto, ¿se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en trabajo? Pues ahí primero ver, ¿no? ¿Tengo o no tengo un programa de seguridad y salud en trabajo? Si no tengo, pues ahí la respuesta va a ser obviamente no. Pero si es que sí cuento con este programa, tengo que ver si es que todo lo que yo he planificado se ha cumplido. En 2017, por ejemplo, yo he planificado 20 capacitaciones, 12 inspecciones, ¿no? Si lo he hecho, perfecto. Pero si no lo he hecho, si la gran cantidad de actividades preventivas no las he hecho, tengo que colocar en observaciones por qué. De repente me han faltado recursos o es sobredimensionado. O sea, realmente con la cantidad de personal que tengo no voy a poder hacer esa cantidad de inspecciones, ¿no? Entonces ahí en observación, ¿no? Tengo que reajustar, ¿no? La cantidad de actividades programadas. Si es sí, como les vuelvo a indicar, la fuente sería el programa anual de seguridad y salud de trabajo aprobado del 2017, ¿no? Esa sería mi fuente de información. Fuente se refiere a cuál es mi evidencia que me demuestra que yo he cumplido con este programa, ¿no? El otro, ¿se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua? Si es sí, yo tengo que mencionar una vez más la fuente. Entonces, hay una fuente también, puede ser el mismo programa de seguridad y salud en el trabajo, porque en el programa se dan todas las actividades preventivas. Otro puede ser que, una vez más, ¿no? Como actividad preventiva yo tengo básicamente inspecciones, capacitaciones, ¿ya? Eso es preventivo, porque me ayuda a prevenir accidentes. Entonces pueden ser también informes de inspecciones, ¿no? Pueden ser el programa anual de capacitación en seguridad del año 2017. Todas esas fuentes que me permiten evidenciar que he implementado acciones preventivas son mis fuentes. Y si es no, no. Y ya yo veo en observaciones qué cosa es lo que necesito implementar, ¿no? El otro, se reconoce el desempeño de los trabajadores para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. A ver,
¿Cómo, por ejemplo, podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos nosotros evidenciar de que sí reconocemos el desempeño de los trabajadores en seguridad y salud? ¿Cómo, por ejemplo? Ya, pero, o sea, ¿tú cómo evidencias de que este señor se siente más motivado? Pueden ser resultados, pero, por ejemplo, si tú quieres evidenciar un cambio de conducta de un trabajador, puedes hacerle una encuesta. ¿No? Una encuesta del 2017 y una encuesta del 2018 y ver cómo ha cambiado su percepción con respecto a la seguridad, ¿no? O lo otro, ¿no? ¿Cómo se reconoce el desempeño? De repente yo hago un concurso de seguridad. Yo por áreas digo, o sea, es que el que tenga el menor indicador de accidentes en las áreas, yo lo reconozco, no sé, pues, con un agasajo, un desayuno, un día de trabajo, qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Pero de esa manera yo propongo o promuevo que haya una cultura de seguridad, ¿no? Y de repente, ni siquiera eso, también con un diploma, ¿no? Un simple diploma, ¿no? El trabajador que de repente te reporta más actos y condiciones inseguras, ¿no? El que más te reporta, ese trabajo le puede dar un diploma. Suficiente para un trabajador. Hay encuestas de lo que más valoran los trabajadores de sus empresas y uno podría pensar pues que el tema remunerativo tiene que ver también, ¿no? Pero lo que ellos más valoran es el reconocimiento que tienen las empresas con ellos. Entonces nunca hay que dejar de lado eso, ¿no? Nunca hay que dejar de reconocer a un trabajador. Por más, quizás poco que tú le pagues, pero él se va a sentir muy satisfecho contigo si es que tú lo reconoces, ¿no? Y lo motiva, pues al final va a trabajar mejor. Entonces, bueno, si es no, no, no. Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda persona, entidad pública. Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos. También podría ser lo mismo que le dije, ¿no? Sacar un concurso, ¿no? Un concurso va a promover la cultura. O el tema de las capacitaciones también promueven la cultura, ¿no? O campañas. Por ejemplo, yo he tenido en mi planta, no sé, durante todo el año he tenido 5 accidentes con manos, de las manos. Entonces yo hago una campaña de manos, ¿no? Y esa campaña de manos muchas veces consiste pues en que yo le exponga al trabajador imágenes, ¿no? De personas con las manos amputadas, o por ejemplo, qué cosa es lo que ellos pueden dejar de hacer en temas personales, por ejemplo, con su familia, con sus hijos, si es que se dañan las manos, ¿no? O sea, es toda una campaña de sensibilización. Entonces, esos son los temas de cultura, ¿no? Lo otro es, se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa. Esto acá tiene que ver con clima laboral, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la parte laboral, más que con seguridad. Pero, si yo de repente, desde el punto de vista de recursos humanos, promuevo desayunos, donde se conversan temas de seguridad, quizás el gerente llama a los operadores nada más, ¿no? Y el gerente se sienta con él y le dice, dime, ¿qué cosa tú, o sea, desayunando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que crees tú que tiene que mejorar acá en la empresa, ¿no? Ah, que ingeniero, que mira que hemos visto que a nosotros nos está faltando más capacitación en ciertos aspectos, ¿no? O a veces la gente llega muy cansada porque estudia también, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede dar facilidades a esa gente, ¿no? O sea, hay muchos temas que pueden salir así en la confianza, ¿no? Porque ese tipo de ambientes genera confianza y así la gente realmente se explaya más, ¿no? Lo otro es, ¿existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo? Estos medios pueden ser medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes tienen correos donde semanalmente sacan unos tips de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ojo, no te olvides que todo trabajo a partir de 1,80 m necesitas ser capacitado y tener los EPPs adecuados para la altura, ¿no? Eso es un medio de comunicación que tú puedes tener, ¿no? Lo otro es a través del comité, ¿no? También el comité puede reunirse con los trabajadores y darles a conocer algunos temas de seguridad. Existe mecanismo de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. Esto tiene que ver con la parte de arriba, ¿no? El reconocimiento a los trabajadores, ¿no? Es lo mismo, lo pueden repetir, ¿no? Pero acá lo que se debe entender es que si tú reconoces o no a tu trabajador, entonces tú puedes tener N mecanismos, como les vuelvo a repetir.
un diploma, un reconocimiento, unas palabras, ¿no? Un reconocimiento en grupo, ¿no? Pues, se viene evaluando los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. Entonces, si tú tienes un sistema de gestión, lo que tienes que hacer es ver, si tienes accidentes para empezar, o incidentes, ver cuáles son las causas de esos accidentes e incidentes. Y si, por ejemplo, muchos se deben, una vez más, ¿no? Como les digo, ¿no? He visto que mis trabajadores más se accidentan con las manos durante todo el año. Entonces, ¿qué cosa es lo que estás haciendo tú para evaluar esos riesgos? Entonces, tú simplemente ajustas tu IPER, ¿no? El IPER es la identificación de peligros, evaluación de riesgos. Entonces, tú diriges tu IPER en esa actividad. De repente es justamente la actividad, no sé, pues, de faja, ¿cómo se le dice? Faja, la faja de transporte, ¿no? La transportadora. La faja transportadora. Entonces, de repente en esa actividad se están dando muchos temas de daños con las manos, en las manos. Entonces en tu hiper tú te enfocas en esa actividad y lo evalúas, lo reevalúas. Y cuando reevalúas tú vas a tratar de implementar nuevas acciones. Eso también tienes que demostrar. Se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud. Eso es básicamente comité. Ahí no tienes otra cosa más que poner que reuniones o actas de reunión de comité, ¿no? Si es que lo cumples, si es que no, pues tienes que mejorar eso, ¿no? En política de seguridad y salud ocupacional. ¿Existe una política documentada en materia de salud y seguridad ocupacional en el trabajo específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada? Para empezar, ¿tienes política? No. Entonces, bueno, implementar política, esa sería tu acción a seguir. Pero si es que sí la tienes que asegurarte de que esta de acá sea relacionada a seguridad y salud en el trabajo, que sea específica para tu actividad. O sea, yo no me voy a comprometer pues no sé, mi política de seguridad no me voy a comprometer a reducir la cantidad de enfermos por neumoconiosis si mi actividad pues es una actividad de servicios auxiliares, no sé, pues. Entonces, no tiene nada que ver, tiene que ser específica para tu actividad. Que sea específica y apropiada. Y aparte de eso, también te dice que la política, abajo, ¿no? La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa. O sea, ¿que esté firmada por quién? ¿Por quién? ¿Por quién tiene que estar firmada? ¿Quién sería en este caso? De una empresa. El gerente general, ¿no? El gerente general tiene que ser. El gerente general te tiene que firmar esa política. Entonces, eso da a entender que el gerente general o la alta gerencia tiene el compromiso. Entonces, tú tienes que ahí decir, ¿no? Como evidencia tengo la política de seguridad y salud firmada por el gerente general. Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. O sea, tú tienes tu política, la firma tu gerente, todo. Pero si no la difundes, entonces, muchas veces lo que se hace es que en el RIST, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, una de las primeras hojas, o incluso la primera hojita, es la política de seguridad y salud en el trabajo. Eso es algo que, o sea, como nosotros sabemos, a todos los trabajadores, incluso a los contratistas, les tenemos que dar el RIST. Entonces, una forma de difusión es ponerlo en el RIST, la política, ¿no? Y también tenerlo en un cuadrito, ¿no? A la entrada del edificio, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y también como tienes que sensibilizar a los trabajadores, ellos tienen que conocer cuáles son los compromisos, ¿no? Que establecen la política. Y para evidenciar eso también sería bueno capacitarlos y generar una pequeña acta de capacitación, ¿no? Ahora, su contenido comprende el compromiso de protección a todos los miembros de la organización. O sea, acá ya te está diciendo, tu política tiene que ser de esta forma. Tienes que establecer un compromiso de protección a todos los trabajadores. Entonces, ¿cómo sería? Yo, empresa tal, me comprometo a asegurar la protección de seguridad y salud de mis trabajadores y de los contratistas. Con eso está cumpliendo ese punto. Cumplimiento de la normatividad. Yo, empresa tal, me comprometo a cumplir con la legislación de seguridad y salud en el trabajo vigente, ¿no? Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También lo mismo. Eso lo pueden transcribir tal cual, ¿no?
Lo otro también, la mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo también lo pueden transcribir tal cual en su política. Agarran eso, lo copian, lo pegan y ya está. La integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con otro sistema de hacer el caso, ¿no? ¿Qué pasa? A veces tenemos sistemas de gestión ambiental, sistema de gestión de calidad. Entonces la idea es que en una sola política se quieren esos sistemas, para no tener diferentes políticas. Esa es la idea, ¿no? Dirección. Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorías, informes de investigación de accidentes, informes de estadísticas, avance de programas de seguridad y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. Entonces, acá, ¿qué cosa es lo que yo tengo que demostrar? De que está bien, yo he hecho inspecciones, pero yo le tengo que haber hecho seguimiento a mis recomendaciones. Porque yo he hecho mi inspección, he observado seguramente, ¿no? Y tengo que haber dado un tipo de recomendación. Entonces no lo tengo que dejar ahí nomás, oye, ya, por si acaso haz esto, ¿ya? Me lo cumples en un mes. Sino que realmente tú te tienes que asegurar de que aquello que tú hayas recomendado se haya cumplido. Entonces tiene que haber evidencia de eso. O sea, de repente, lo que yo normalmente hago, ¿qué cosa es? Ya, yo te observo, por ejemplo, de que tú no has señalizado tu lugar. Entonces, lo que tienes que hacer son varias cosas de acá. De repente es un agujero, ¿no? No lo has señalizado. Entonces tú tienes que demostrarme que has capacitado a tu personal en el tema de manejo de señalización. Lo otro es mandarme una evidencia fotográfica de la señalización, ¿no? Y lo tercero puede ser modificar tu procedimiento, porque de repente no lo has hecho porque tu procedimiento no está descrito. Entonces yo le doy unos 10 días y todo eso ellos me los tienen que enviar en unos archivos en 10 días. Entonces a eso se refiere, ¿no? O en las auditorías también. Las auditorías son procesos más largos, son más específicos, son más exhaustivos. Entonces también ahí se generan recomendaciones y yo tengo que tratar de evidenciar de que se ha cumplido. Se dice, el empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo un comité, tengo un supervisor de seguridad, como gerente general, yo tengo que darle la función a ellos, ¿no? De poder fiscalizar, de poder implementar mejoras, ¿no? Tengo que darles esa autoridad. Pero eso no quita de que yo tenga la responsabilidad, ojo, no se puede delegar la responsabilidad. Puedes delegar la autoridad y todo eso, pero tú como empleador todavía sigues siendo responsable. Entonces, de una u otra forma tú tienes que evidenciar de que de repente a través de un manual de funciones de tu supervisor de seguridad le hayas dado esa autoridad, ¿no? De repente en el organigrama, él no depende del gerente de operaciones, del gerente de comercialización, nada. Él depende del gerente general. De esa manera se le puede dar cierto tipo de autoridad, ¿no? Liderazgo. El empleador asume el liderazgo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que les comenté hace rato, ¿no? Para nosotros evidenciar liderazgo por parte del empleador, por ejemplo, como les estaba comentando, llevamos un rato al gerente general o a un gerente a obra, lo llevamos a que haga una inspección, genere un informe de inspección, una vez al año aunque sea. Pero de esa manera nosotros cumplimos con este punto. Es el liderazgo visible que se tiene que tener. El empleador dispone de los recursos necesarios para mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo ya tengo un presupuesto aprobado, ¿no? Al inicio no hemos visto esto, un presupuesto aprobado. Pero realmente estoy ejecutando ese presupuesto, entonces también eso es algo que yo tengo que demostrar acá, ¿no? Por ejemplo, en el año he estado yo gastando así 10%, 10%, 20%, 15%. ¿No? Ese es un poco el control que yo tengo que tener, ¿no? Cómo se va ejecutando mi presupuesto. Organización. Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud de trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada, ¿no? Entonces acá, bueno, yo tengo que simplemente dar responsabilidades a toda mi línea de mando, a mis supervisores, a mis trabajadores, a mis gerentes, a todos ellos les tengo que dar ciertas responsabilidades con respecto a seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, el gerente da recursos, el supervisor asegurarse de que el procedimiento se cumpla, el obrero de ejecutar las actividades de acuerdo al procedimiento, ¿no? Y eso normalmente se establece en los procedimientos, ¿no? Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Es lo mismo de hace rato, ¿no? Hace rato hemos hablado del presupuesto, es lo mismo. El Comité Supervisor de Seguridad y Salud en Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones. Esto es importante. El comité tiene que participar en esta
en esta definición de estímulos y sanciones. ¿Cómo? En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo dije hace rato, se establecen sanciones, responsabilidades, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, el comité es quien aprueba este Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, si el comité ya tiene sanciones, tiene algún tipo de estímulo, si el reglamento ya tiene estas sanciones y estímulos, y si mi comité lo aprueba, quiere decir que mi comité ya ha participado en establecer sanciones y estímulos, ¿no? Eso ya se puede sobreentender. Competencia. El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que hace rato le dije, ¿no? Tú haces tu hiper, tú ves cuáles son los principales riesgos de tu trabajador y tú en base a eso le das capacitaciones, ¿no? Entonces, el tema de competencias tiene que ver con eso, ¿no? Tú tienes que saber que tu trabajador tiene que ser un experto en trabajo en altura, que tiene que tener conocimientos de manejo de productos químicos, de acuerdo a lo que se haya establecido en el IPER, ¿no? Pero tú tienes que definir un perfil de lo mínimo que quieres para ese trabajador en materia de seguridad y salud. Competencia. A ver. Planeamiento de aplicación, diagnóstico. Se ha realizado una evaluación inicial, un estudio de línea base, como diagnóstico participativo del estado de salud y seguridad de los trabajadores y seguridad y salud en trabajo. Es esto, ¿no? Es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Es un diagnóstico de línea base de cómo nos está yendo en seguridad y salud, ¿no? Es esto, básicamente. Los resultados han sido comparados con lo establecido en la ley y su reglamento y otros dispositivos legales pertinentes y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. Entonces sí, o sea, tú al final sacas un resultado, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de cumplimiento? Entonces, tú tienes que comparar, obviamente, ¿no? Versus lo que te pide la norma, ¿no? Porque en teoría tú tienes que cumplir todo lo que te dice la norma. Entonces, eso es obvio, ¿no? Sí, tienes que hacerlo en el diagnóstico. La planificación permite cumplir con las normas nacionales, mejorar el desempeño, mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. Tú tienes que hacer eso, ¿no? Tu planificación al final te tiene que llevar al cumplimiento de la norma. Ese es el objetivo. ¿Y eso qué cosa tiene que ver? Con mejorar tu desempeño en seguridad. Y por ende, si disminuye la cantidad de accidentes, vas a mejorar tus procesos productivos, lo vas a hacer más seguro cada vez. Todo eso redunda. Planeamiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles de riesgo, ¿no? Ese es el IPER. ¿Qué dice? El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluación de riesgos. Yo hace rato les enseñé el formatito del IPER, ¿no? Ese Excel, ¿no? Que estamos viendo. Este Excel tiene que estar asociado a un procedimiento, porque tú lo tienes que, o sea, tú sabes que en el procedimiento tú explicas cómo se hace, ¿no? Entonces tú tienes que generar un procedimiento del IPER que tiene que ser algo muy conciso y tienes que asociarlo a tu IPER, ¿no? Y entonces, de esa manera tu trabajador va a saber más o menos cómo identificar sus peligros y evaluar los riesgos. Ahora, este procedimiento establece todas las actividades, lo que les comentaba, ¿no? Ustedes agarran los procesos, agarran las actividades y agarran las tareas, ¿no? Quiere decir que acá tú has hecho un trabajo con un enfoque en procesos, ¿no? A todo el personal, pues sí, o sea, si tú agarras todas las actividades tienes que agarrar a todo el personal, o sea, eso es obvio. Y a todas las instalaciones, sí, no se te tiene que pasar ninguna instalación por alto. El empleador aplica medidas para gestionar, eliminar y controlar riesgos, diseñar ambiente y puestos de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, eliminar situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos, modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales, mantener políticas de protección y capacitar al personal anticipadamente. Todo lo que tú establezcas al final como control, a partir de tu IPER, todos los controles que te permitan reducir los riesgos, tienen que ver con esto, ¿no? Tú tienes que eliminar los riesgos, tienes que sustituirlo por mejores tecnologías, tienes que capacitar al personal, todo eso es lo que te va a permitir. Luego, el empleador actualiza la evaluación de riesgo una vez al año como mínimo, y cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños, hasta nosotros lo estamos hablando, ¿no? El IPER se actualiza una vez al año, o también cuando hay un accidente de trabajo, o cuando de repente entre una nueva maquinaria, ¿no? También tienes que evaluar los riesgos de esa nueva maquinaria, ¿no? Entonces, eso tú lo tienes que evidenciar como, de repente en tu IPER, poner como fecha de actualización anualmente, ¿no?
Revisado mayo de 2018. Revisado mayo de 2019. La evaluación de riesgos considera controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores, medidas de prevención. Controles periódicos pueden ser, por ejemplo, que tú has establecido que para controlar mi nivel de ruido yo voy a hacer mantenimientos periódicos. Eso es un control periódico. O de repente que para controlar también un nivel de ruido, por ejemplo, yo le aplico audiometría a mis trabajadores anualmente. Es un control periódico. Y otras medidas de prevención, ¿no? El uso de EPPs, capacitaciones, ¿no? O sea, al final es cómo tú estableces tus controles por cada tipo de riesgo que has identificado. ¿Bien? Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido medidas de control y verificado su aplicación. El comité, como hace rato hemos visto, tiene la consigna de evaluar también los riesgos. Entonces, si tú haces partícipe al comité y a los trabajadores incluso que no son del comité dentro de una evaluación de riesgos, ya estás cumpliendo con eso, pero todo eso se tiene que registrar, tiene que haber un acta de registro de asistencia. ¿Ya? Objetivos. Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar que comprenden. A ver, mis objetivos tienen que ver con reducción de riesgos de trabajo, tiene que ver con reducción de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Mi objetivo tiene que ver con la mejora continua de los procesos de gestión de cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia, definición de metas, indicadores y responsabilidades, ¿no? Y la selección de criterios de medición para confirmar su logro, ¿no? Al final tú tienes un objetivo dependiendo de lo que tú hayas identificado como prioritario y tienes que llevar los números, ¿no? De repente, como le dije, ¿no? Mi objetivo es reducir en 10% mi cantidad de accidentes para el 2019 en un plazo de un año, ¿no? Y para eso yo voy a tener que hacer estas actividades preventivas, ¿no? Sus objetivos tienen que de cierta forma ser medibles, ¿no? No se pueden quedar en enunciados, porque al final tú tienes que saber realmente cuánto has avanzado. O sea, con que tú digas voy a disminuir mi cantidad de accidentes, no basta. Tienes que ver si realmente has avanzado o no. Y para eso tú le pones números, porcentajes, índices, lo que sea, ¿no? La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo, con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo, que abarca todos los niveles de la organización y están documentados. Los objetivos, como vuelvo a indicar, tienen que estar cuantificados, ¿no? Pero también tienen que estar documentados. O sea, tiene que haber un pequeño Excel, un documento, qué sé yo, donde estén los objetivos, ¿no? Y si quieren que esté firmado por el gerente general, ¿no? O por el comité. El programa de seguridad y salud de trabajo. ¿Existe un programa anual de seguridad y salud de trabajo? Bueno, si existe, pues le colocan como fuente que sí existe, y si no, no, pues. Ya. Y este programa, las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. O sea, si tú tienes tus objetivos, tú tienes que ver qué cosa es lo que se está planteando para el siguiente año. Y para ver cómo lograr esos objetivos, tú tienes que plantear programas. Y justamente ese es el programa, pues. El programa anual de seguridad y salud en trabajo es el programa que te va a permitir lograr este objetivo y tiene que estar relacionado con el objetivo. Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico. Obviamente, ¿no? O sea, tú tienes objetivos y los tienes que ir midiendo bimensualmente, mensualmente, trimestralmente, como ustedes quieran, ¿no? Pero tienen que ir midiéndolo periódicamente. Se señala dotación de recursos humanos y económicos. Todo programa tiene que tener recursos humanos y económicos, ¿no? O sea, tiene que tener un responsable, tiene que tener un costo aproximado, ¿no? Dependiendo. Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. En este caso, por ejemplo, con la madre gestante, ¿no? Tú tienes que tratar de proteger a la madre gestante. Hay una norma incluso del Ministerio de Trabajo con respecto a la protección de la madre gestante. Ahora, con respecto a las funciones de procreación, por ejemplo, pueden haber, ¿no?, algunos elementos radioactivos que puedan afectar el sistema reproductor del hombre como de la mujer. Entonces tú tienes que tratar de proteger a esas personas, ¿no?, a las personas, ¿no?, que pueden estar expuestas a estas radiaciones. Acá en Perú no hay mucho de eso, pero sí en otros países.
Implementación y operación. Estructura y responsabilidades. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria para el caso de empleadores con más de 20 o más trabajadores. O sea, acá simplemente te está diciendo, ¿tienes la misma cantidad de trabajadores, de representantes de trabajadores que de representantes del empleador? Sí, ¿no? Eso es lo que tienes que tener. Si no lo tienes, lo tienes que implementar. Existe al menos un supervisor de seguridad y salud de trabajo para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores. Si tu empresa es está con más de 20 trabajadores, esta pregunta no la tienes que contestar, ¿no? Simplemente tienes que contestar la primera nomás. ¿El empleador es responsable de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores? Sí, pues, tú lo tienes eso que incluso indicar en tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De que el empleador es el responsable de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. Actúa en tomar medidas de prevención de riesgos ante modificaciones de las condiciones de trabajo. Realiza exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral. Todo eso tú te lo tienes que preguntar. Y al final tienes que decir, ¿no? ¿Practico o no practico exámenes médicos? Si no lo hago, lo tengo que implementar. Y para eso, por ejemplo, tengo que conseguir, como le dije hace rato, a un servicio especializado, ¿no?, de salud ocupacional. El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo al asignarle sus labores. Sí, ¿no? Yo, como le dije hace rato, no vamos a meter a una persona con impedimento de, por ejemplo, que tenga miopía, ¿no?, para hacer trabajos de precisión. No le voy a meter a hacer eso. Entonces tiene que considerar ese tipo de aptitudes del trabajador a la hora de asignar una labor. El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a la zona de alto riesgo. También, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo en una subestación eléctrica, no voy a permitir que un trabajador que no ha recibido una inducción por parte mía ingrese a esa instalación, ¿no? No voy a permitir, pues, que un proveedor que me ofrece alimentos ingrese a una instalación de alto riesgo. Entonces tengo que asegurarme que esa persona esté capacitada y que es protegida, pues que tenga todos los procedimientos, capacitaciones, equipo de protección personal adecuado, ¿no? El empleador prevé que la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos, físicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora, ¿no? Entonces, esto se cumple a través de los monitoreos. Yo puedo monitorear agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos. Y yo, si es que encuentro que todos mis resultados de monitoreo son positivos, pues de esa manera yo estoy cumpliendo con esto, ¿no? Siempre y cuando yo lo indique en el IPER. O sea, yo cuando tengo o no tengo que hacer un monitoreo. No siempre tengo que hacer un monitoreo. Yo lo determino en el IPER. Si yo en mi IPER digo, o sea, evalúo, ¿no?, ruido, nivel de riesgo alto, entonces sí merece un monitoreo. Pero si yo no lo he determinado en mi IPER, entonces no aplico un monitoreo. Pero si es que has evaluado mal ese ruido, viene la autoridad y te dice, oye, ve acá porque has puesto bajos y se escucha un ruido bastante fuerte, entonces ahí viene un incumplimiento, ¿no? Entonces tú tienes que hacer bastante concienzuda esa evaluación del riesgo. El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud en el trabajo en el centro de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. Sí, pues, o sea, ningún costo por el tema de seguridad y salud en el trabajo es asumido por el trabajador, siempre por el empleador. Entonces ahí tú tienes que presentar, por ejemplo, tus facturas, ¿no?, de que tú has gastado en los EPPs, de la factura de lo que le has pagado a tu proveedor de capacitación, ¿no?, etcétera, etcétera. Noto, el empleador toma medidas para transmitir al trabajador, este ya es el punto de capacitación, toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que correspondan. Sí, ¿no? O sea, yo de alguna forma trato de transmitir a mis trabajadores capacitación. Entonces, una vez más, puedo darles al ministerio registros de capacitación, de asistencia a cursos, pagos que le he hecho a mis proveedores de que me brindan capacitaciones, etc. El empleador imparte las capacitaciones dentro de la jornada de trabajo, eso es lo que le estaba comentando, ¿no? Las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo se establecen dentro de la jornada de trabajo. Entonces, si es que yo tengo una capacitación de seguridad y salud en el trabajo, tengo que
demostrar, en base, por ejemplo, al acta de asistencia, de que ha sido en la fecha de trabajo, un viernes, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿no? Dentro de la jornada laboral. Entonces, por eso tengo que ser bastante estricto con el tema del registro de asistencia, ¿eh? Incluso colocar bien el tema, colocar bien la hora de inicio, de fin, ¿no? La fecha. El costo de la capacitación es íntegramente asumido por el empleador también, ¿no? Yo tengo que adjuntar facturas donde yo demuestro que he pagado esa capacitación, ¿no? Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. Claro, o sea, en este caso los miembros del comité tienen que revisar ese programa de capacitación, ¿no? Tienen que darle como un visto bueno a esto. Los representantes de los trabajadores, la capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. Claro, o sea, tú tienes que asegurarte que, por ejemplo, no le has hecho un trabajo en altura, perdón, una capacitación de trabajo en altura. Tú no vas a decirle, pues, no sé, pues, a una persona que recién tiene 2 años en la empresa, y por ejemplo, que recién tiene un mes haciendo trabajo en altura, que le imparte esa capacitación, ¿no? No. Tú tienes que demostrar en este caso de que es un personal competente, que ha recibido una certificación para hacer la capacitación de trabajo en altura, de que tiene cierta experiencia. Ya tú pones tus términos de referencia, ¿no? Pero lo que el Ministerio te pide es que al menos tú hayas evaluado cuál es la competencia mínima de tu personal instructor, ¿ya? Y tiene que cumplirse. ¿Se ha capacitado a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo? También, ¿no? Tu comité, como les dije, no siempre va a conocer en temas de seguridad y salud. Entonces tú tienes que capacitarlos, ¿no? Para que ellos, a la hora que vayan a inspeccionar a campo, tengan una mejor noción de lo que van a encontrar. ¿Se ha capacitado a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud? ¿Las capacitaciones están documentadas? También, ¿no? O sea, tú lo capacitas, tienes que registrar su capacitación, ¿no? Entonces ahí en fuente dirás, pues, registro de capacitación de tal fecha, los miembros del comité, en fuente. Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo al momento de la contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración, durante el desempeño de la labor específica en el puesto de trabajo, en la función de cada trabajador, desempeña cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. Por ejemplo, al momento de la contratación, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, darles una inducción. Por si acaso, esta acá es la empresa, esta es la empresa minera, mis principales riesgos son estos de acá, ¿no? Explosivos, transporte, ¿no? Lo que sea. Una pequeña inducción nada más, puede durar 1 hora, 2 horas, ¿no? Ahora también, durante el desempeño de la labor. ¿Pero en qué cosa le vas a dar durante el desempeño de la labor? Básicamente en su procedimiento. En su procedimiento, básicamente, ¿no? Tú le puedes dar tú tienes un procedimiento establecido, tienes personal nuevo, y en ese procedimiento que tienes aprobado, le das la capacitación. Específica en el puesto de trabajo también puede ser el mismo procedimiento, porque un procedimiento es específico del puesto de trabajo. Entonces, con eso bastaría. Cuando se producen cambios en las funciones que desempeña el trabajador, ¿no? Si tú a un trabajador lo vas a nombrar, no sé, pues ya no es operario de maquinaria, ahora va a ser capataz, también lo tienes que capacitar en los nuevos riesgos como capataz. Cuando se producen cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, si tú le das una nueva herramienta al trabajador, también lo tienes que capacitar en esa nueva herramienta. En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y a la predicción de los nuevos riesgos, para la actualización periódica de los conocimientos, si hay nueva legislación, lo que sea, hay que capacitarlo, pero siempre y cuando le apliquen. No le vas a dar una capacitación que no le aplique, en una norma que no le aplique. Utilización y mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos y uso apropiado de materiales peligrosos, ¿no? Esto es importante. Si en tu lugar de trabajo los trabajadores están expuestos a materiales peligrosos, por ejemplo, querosene, gasolina, ácidos, sodas, ¿no? Lo que sea, tú lo tienes que capacitar en al menos la hoja de seguridad de estos compuestos químicos, ¿no? Cada compuesto químico tiene una hoja de seguridad, que es la hoja MSDS. Entonces, tienes que capacitarlos en estos lineamientos.
Como verán, ya para pasar al último tema, es como un checklist, ¿no? Donde tú vas a ir diciendo qué voy aplicando, qué no voy aplicando. ¿Ya? ¿Qué voy aplicando, qué no voy aplicando? Lo que no aplico, o sea, lo que no hago, en observaciones tú vas diciendo, entonces tengo que hacer esto, me está faltando esto, ¿no? Y de repente hasta tú puedes priorizar, ¿no? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita, según veo, lo más crítico es que no tengo comité. O que no tengo hiper. Por ejemplo, el hiper es algo muy importante. Es algo de lo que ustedes, como hace rato le dije, tienen que partir. Porque a partir del hiper ustedes van a determinar capacitaciones, competencias del puesto de trabajo, procedimientos, ¿no? Pueden partir del hiper, ¿no? Si no tienen hiper, pueden partir de ahí y empezar a ejecutar el resto de acciones. Este acá es un listado de verificación que nos da el Ministerio de Trabajo para que nosotros vayamos evaluando cómo va nuestro sistema de gestión. Entonces es responsabilidad de cada empresa hacer eso. Yo más o menos les he dado una idea de cómo ir llenando ítem por ítem, pero está claro, ¿no? ¿Cumples o no cumples? Así de simple, ¿no? Y si tienes una evidencia de eso, tú pues vas con la cosa de evidencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para pasar al tema del plan de emergencias. Ya, es para ver tu nivel de cumplimiento de la ley, porque todo eso está en base a la ley y el reglamento. Entonces, si tú has marcado nos, todos los nos, significa que sí o sí lo tienes que implementar. Pero tú vas a empezar por lo más crítico. Como te digo, lo más crítico puede ser el hiper. Si no tienes una identificación de peligros y evaluación de riesgos, es lo primero que tienes que hacer. Si tienes eso y no tienes comité, por ejemplo, podría ser otro, ¿no? Comité también. ¿Ya? Sí. Puedes armar un expediente. Exacto, exacto. Sí, sí eso es una muy buena práctica, ¿no? Hacer eso. Es un trabajo que te puede tomar un mes, más o menos. En armar una pequeña línea base. O sea, de manera exhaustiva, ¿no? Si tú te dedicas a eso. Te puede tomar un mes. Y en un mes también puedes sacar un pequeño plan de acción. Pero si tú lo haces bien, si indicas bien todo lo que te falta, ¿no? Tus oportunidades de mejora, tienes una alta probabilidad de éxito frente a una inspección por parte de SUNAFIL, porque ellos llevan este listado también a la hora de que van a hacer una inspección. Exacto. Y como les dije, la ley y el reglamento que están acá resumidos en esta tabla se basan en el sistema OSA 18001, que ahora ya es ISO 45001. Entonces, si en tu empresa, por lo tanto, que en un momento tú quieres certificar en esta norma porque quieres hacerte más competitivo como empresa, también te va a servir porque se relaciona mucho con la ISO 45001. Entonces, es una buena manera de empezar a establecer un sistema de gestión. ¿Ya? Eso sí le va a servir bastante. Es un poco larga este checklist, es un poco largo, pero es necesario hacerlo. Bueno, vamos a tratar de pasar rápidamente esta diapositiva. Vamos a ir a los casos concretos. Tenemos 30 minutos más o menos. Pero básicamente es esto, ¿no? Planes de emergencia y desastres. ¿Cómo parto yo de mi plan de emergencia? Una vez más, tengo el hiper. El hiper se usa para todo. Yo tengo mi hiper. Yo he determinado que en mi hiper hay actividades que son de emergencia, ¿no? De repente yo he determinado en mi hiper como posible riesgo un sismo. He determinado un incendio. He determinado, sobre todo esos dos, ¿no? Que son actividades que no dependen mucho de mí, sobre todo un sismo, ¿no? Yo no controlo eso. O un tsunami, ¿no? Para las empresas que están en la costa, ¿no? También otro tipo, ya, entonces yo establezco en mi hiper cuáles son mis situaciones de emergencia.
Y todas esas situaciones de emergencia que yo he establecido en mi hiper, que he identificado, voy a establecer para cada uno de ellos un plan de emergencia y desastre. ¿Ya? De ahí nace el plan de emergencia y desastre. No todos vamos a tener el mismo plan de emergencia y desastre. De repente, para una empresa, no sé, por ejemplo, por un acuario, ¿no? Por un acuario, ellos quizás, no van a tener dentro de sus situaciones de emergencia un incendio, ¿no? De repente no lo van a tener. O de repente, para nosotros, ¿no? Que trabajamos acá en la sierra, no vamos a tener como una posible emergencia un tsunami, ¿no? No vamos a tener eso. Para todos quizás sí pueda aplicar el tema de sismo, ¿no? Pero básicamente eso. Ahora, algo que también es importante es que a veces lo que he visto es que agarran ejemplos de planes de emergencia de internet o de otras empresas y hacen así, o sea, un documento muy voluminoso. Ya cuando tú ves un documento voluminoso de plan de emergencia hay que dudar bastante de ese documento, porque seguramente es un copy y pega de otro lado, ¿no? Los planes de emergencia son simples, tú solamente tienes que identificar tus posibles emergencias, ver cómo planificas tú la respuesta ante esa emergencia, dinero, personal, materiales, ¿no? Y un plan simple, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un sismo, rápidamente, ¿no? Si yo ahorita veo que, yo ahorita este es mi centro de trabajo, yo veo un sismo, o bueno, yo diagnostico dentro de mí, pero un sismo. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es una brigada de evacuación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, somos dos que somos parte de la brigada de evacuación. Entonces yo pongo recursos, 2 personas para la brigada de evacuación. ¿Qué cosa es lo que requieren esas personas? De repente lo único que requieren es un chaleco, ¿no? Un chaleco para que el resto lo sigan, ¿no? Durante la evacuación. Nada más, eso es todo. Ahora, ¿qué cosa es lo que hacer ya dentro del procedimiento? Hago que toda mi gente, primero que todo mi lugar esté señalizado como sitio, zona segura, ¿no? Tanto acá, zona segura en caso de sismo, como en mi punto de reunión, que son generalmente afuera de las instalaciones. Entonces yo digo eso, cuando hay un sismo voy a hacer que mis trabajadores vayan primero a la zona segura y una vez finalizado el sismo voy a decir que todos salgan al punto de reunión. Y punto, ahí se acabó el plan de emergencia para sismo. Y ya después viene mi brigada otra vez a contabilizar. Pero eso sería todo, o sea, a veces se hacen muchas bolas con eso. Tiene que ser bastante simple, ¿por qué? Porque al final estos procedimientos, estos planes de emergencia van dirigidos a los trabajadores. Y los trabajadores no leen mucho, que digamos. Entonces tiene que ser lo más simple, lo más didáctico posible. Entonces, bueno, el objetivo de este módulo es entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para la gestión integral de manejo de emergencias, crisis y catástrofes que puedan atentar contra los objetivos del negocio, ¿no? Bueno, las competencias que ustedes van a tener es tratar de reconocer todo tipo de riesgo, ¿no? Algunas definiciones que podamos tener. Bueno, etimológicamente, desastre, ¿no? Se puede dividir en justamente esto, ¿no? Des, que es la negación, y aster, que es astro, ¿no? Etimológicamente, ¿no? Es como que es la negación de un cuerpo, ¿no? De un cuerpo de fuera, porque muchas veces los desastres se atribuían a eventos de otro tipo de naturaleza, ¿no? De los dioses, de los planetas, y de ahí viene un poco el término de desastre. Como decía, ¿no? Hay muchas como visiones que veían de épocas antiguas, ¿no? Que atribuían los desastres a algún tipo de fenómenos en el universo, a un castigo divino, ¿no? Los volcanes, por ejemplo. Y actualmente los desastres se pueden reducir en gestión integral de riesgo, ¿ya? Vamos a pasar un poco. A ver. No, son los módulos en los que las sesiones son cómo está dividido este tema.
O sea, este curso acá de plan de contingencia está dividido en sesión 1, sesión 2, sesión 3. Sí, sí, no. Ya, a ver. Quiero que vayan a esta diapositiva, donde dice marco conceptual de la gestión integral de riesgo. Origen y relación de los conceptos básicos mediante un esquema, ¿no? Nosotros tenemos un peligro que puede ser considerado una amenaza. Por ejemplo, ¿no? Si yo construyo una instalación bajo cerro, en una zona de sierra, un peligro o una amenaza para mí puede ser las piedras que están en ese cerro. Porque puede haber, como es una zona de sierra, puede haber lluvias, puede haber deslizamientos y puede ser un riesgo para mí. Entonces yo en base a ese riesgo tengo que ver qué capacidades yo tengo para reaccionar frente a ese riesgo. Si realmente tengo algún tema de contención, tengo aviones de repente, o si mi estructura está diseñada como para resistir cualquier tipo de impacto, o de repente algo que vaya a caer por ahí yo lo he desviado, ¿no? ¿Cuáles son mis capacidades para yo enfrentar este riesgo? Y en función de esas capacidades, yo veo qué tan vulnerable soy. A pesar de que yo he implementado todo esto acá, de que soy capaz, ¿soy o no vulnerable? Pues de repente soy poco vulnerable o aún así sigo siendo muy vulnerable. Entonces ahí podemos dar a conocer la magnitud del impacto o la intensidad o la extensión misma, ¿no?, de este riesgo. Y ahí nosotros podemos ver, ¿no?, si entramos a tallar en un caso de emergencia, de crisis, de desastre o de catástrofe, ¿no? Entonces, estos términos tienen ciertas connotaciones, ¿no? Emergencia, retrocedemos un poco. Emergencia es el estado caracterizado por alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento o por la inminencia del mismo, que requiere una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado por medio de la comunicación y de la comunidad en general. Entonces, si yo veo que la actividad o las condiciones normales de una comunidad son alteradas, y puede ser por un evento inminente, eso puede ser considerado como una emergencia. Es simplemente una alteración, una interrupción de la actividad que yo tenga. Eso puede ser considerada como una emergencia. De repente, no sé, una plaga, por ejemplo, ¿no? Una plaga puede ser considerada como una emergencia si dura un determinado tiempo corto, ¿no? Y de repente ya la población ya no puede ir a trabajar, o los niños no pueden ir al colegio. Eso puede ser considerado como una emergencia. Crisis. Es el proceso de liberación de los elementos sumergidos y reprimidos del sistema como resultado de una perturbación exógena o endógena, que conduce a la parálisis de los elementos protectores y moderadores. Es decir, acá ya se forma como una especie de histeria, ¿no? O sea, ya entró en emergencia, de repente mi emergencia persiste, y acá ¿qué pasa con la población? Entra en crisis. O en mi empresa, por ejemplo, ¿no?, entra en crisis. Ya no hay orden. O sea, todo en realidad se debilita y hay mucho desorden. ¿Y qué cosa es un desastre? Es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad, causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios. Los desastres se califican de acuerdo a su origen, natural o producido por el hombre, ¿no? Quiere decir que yo tuve una emergencia, pero esta emergencia fue demasiado fuerte. Entonces, ya en realidad me afectó tanto que yo como población yo no puedo salir adelante por mi propia cuenta. Yo necesito de la ayuda del Estado. Entonces ya es considerado un desastre. Y la catástrofe es el efecto adverso de enormes proporciones, puede incluir más de una comunidad, más de una región incluso, con un alto número de víctimas y daños, y se excede la capacidad para dar atención, ¿no? También acá necesito ayuda del Estado, hasta también puedo requerir ayuda externa, ¿no?, de otros países, como por ejemplo en Haití, ¿no? En Haití ellos tuvieron el sismo, ¿cuántos años fue? 4 años, creo, y no tuvieron capacidad de reacción como gobierno. Entonces de acá se tuvo que mandar algunas provisiones, tuvieron que ir los cascos azules de la ONU, ¿no? Entonces eso es un desastre, ¿no?
como les digo, ¿no? Tú tienes un peligro, lo identificas, ves cuáles son tus capacidades, ves luego esas capacidades qué tan vulnerable eres, tú evalúas la magnitud del impacto, la intensidad, la extensión de ese daño, y dependiendo del daño de estos factores, pueden establecerse si es una emergencia, una crisis, un desastre o una catástrofe. ¿Ya? Esto lo maneja bastante bien Defensa Civil, por si acaso. Entonces, yo para evaluar un riesgo, yo tengo que, como hace rato en el hiper, ¿no? Yo tengo que multiplicar la probabilidad por la consecuencia, ¿no? En el hiper también es lo mismo, ¿no? Entonces, probabilidad por consecuencia es igual a riesgo, ¿no? En el hiper hay una metodología ya para tú evaluar tu riesgo, ¿no? Acá también hay otros criterios para evaluar tu probabilidad y tu consecuencia. Entonces acá, dependiendo de tu estimación de tu riesgo, de cómo hayas multiplicado tu probabilidad por tu consecuencia, tú puedes estimar este riesgo, luego puedes establecer medidas de prevención y reducción del riesgo. ¿Ya? O sea, tú tienes que estimar tu riesgo, tienes que establecer medidas de prevención y reducción, y luego de eso, luego de establecer la medida de prevención, tienes que establecer medidas de preparación y respuestas de emergencia, ¿no? Todo está bien. ¿Tú qué cosa es lo que has hecho? Por ejemplo, en el caso de un sismo. Tú lo que has hecho es evaluar mi riesgo a través del hiper, ¿no? Y ahí lo he evaluado. Entonces yo he dicho, ¿sabes qué? Para prevenir mayores daños, si te ocurre un sismo fuerte, yo voy a poner señalética, voy a asegurar de repente teniendo un vidrio templado, ¿no? Ya no un vidrio que no sea templado, para que no cause mayores daños si se rompe. Voy a señalizar bien mi punto de salida, voy a poner mis luces de emergencia, ¿no? Voy a hacer todo eso, voy a formar mis brigadas, voy a capacitar a mis brigadas. De esa manera yo voy a tratar de reducir el posible daño. Pero ya cuando se da el evento de emergencia, entonces yo digo, pues ya está bien, yo he puesto todo, pero ¿qué más tengo que hacer para que en caso ocurra el daño yo actúe de manera correcta? Entonces yo tengo que ver con el tema de cómo va a actuar mi brigada, ¿no? Ya saben, mi brigada los va a llevar, los va a contar en el punto de reunión, va a regresar, va a volver a evaluar los daños, y de repente ya, ahí termina, ¿no? Mis personas han sido salvadas, pero ¿qué hago con mis bienes? Yo he tenido computadoras donde he almacenado mucha información valiosa, ¿no? ¿Qué hago con eso? Entonces yo siempre tengo que tener un backup, ¿no? Un resguardo de la información, ¿no? Porque obviamente ¿no? Un incendio o un desastre, tus computadoras ya no van a servir, entonces tú tienes que tener un respaldo de tu información. Normalmente lo que hacen es guardar en otros servidores, ¿no? Son otros espacios informáticos donde guardan esta información, en otras regiones. Y también tienes que ver la reconstrucción, ¿no? Reconstrucción, ¿cómo lo puedes remediar fácilmente? Mediante seguros, ¿no? Tú puedes asegurar tu empresa pagando mensualmente tu mensualidad de tu seguro. Y en caso haya un desastre, este seguro te devuelve el dinero. Entonces tú tratas de operar nuevamente, ¿no? Con una nueva infraestructura. Pero mientras tanto también pues, puedes ver, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas, ¿qué es lo que hacen? Ya está bien, ocurre el desastre, todos al final no van a regresar a trabajar porque el edificio está en mal estado, entonces hacen teletrabajos. O sea, ellos trabajan desde su casa, pueden llevarse su laptop en el momento de la emergencia y desde su casa pueden empezar a trabajar, ¿no? De cierta forma tratan de atender a sus clientes, ¿no? Entonces, eso puede ser una opción también, ¿no? Pero las empresas, dependiendo de su naturaleza, tienen que ver cómo salir adelante. Entonces, para la estimación del riesgo, tú tienes que hacer un análisis formal de amenazas y peligros, vas al hiper, tienes que estimar tus vulnerabilidades, dependiendo de ciertos factores, y tu estimación de capacidades. Todos estos factores te van a ayudar a estimar el nivel de riesgo. Vulnerabilidades, ¿por qué está dado? De repente, si tú has tenido un diseño inadecuado, como le decía, ¿no? Tú pones una instalación debajo de un cerro. Este diseño, o sea, no está bien planteado porque tú debiste haber, a la hora de diseñar tu edificación, ver si realmente había, por ejemplo, antecedentes de huecos en el lugar, ¿no? O sea, tiene que haber
toda una evaluación para ello. La construcción deficiente. Está bien, tú estás viviendo de repente acá en Huancayo, pero tú lo has construido sin un arquitecto de repente, ¿no? Un arquitecto no es el que te ha ayudado a hacer ese tipo de diseños. O le has empleado material que es de mala calidad, ¿no? Falta de comunicación. De repente tú tienes un lugar adecuado, muy bien construido, pero ante una emergencia, ante un incendio, por ejemplo, una planta, por ejemplo, de lubricante, qué sé yo, no tienes adecuada comunicación. Los bomberos pues están a 20 minutos tuyo, o a una hora. Una hora. Entonces, tienes que tratar de analizar eso también. De repente, ya no depende de los bomberos, sino tú mismo tener un sistema de lucha contra incendio muy adecuado, ¿no? Reconocimiento limitado del riesgo. Eso quiere decir que tú subvalúas el riesgo. Para ti, de repente, un incendio, para una planta de lubricantes, tú las estimas con un riesgo bajo. Eso no es cierto. O sea, una planta de lubricantes tiene un riesgo alto. Eso es subvalorar el riesgo, ¿no? Las capacidades. ¿Yo qué capacidades tengo? Tengo recursos, o sea, tengo dinero, tengo personal entrenado en esto, tengo equipos adecuados, lo tengo que ver. Los conocimientos, ¿no? Realmente tengo, otra vez, personal que esté realmente capacitado en cómo actuar frente a una emergencia. Y la preparación, ¿no? Yo no formo brigada solamente para un día, yo tengo que estar capacitándolos continuamente. Continuamente tengo que refrescarles eso, para que a la hora de la hora ellos actúen de una manera bastante efectiva. Estructura de la gestión integral de riesgo, reconstrucción. Tienes el evento durante la reconstrucción, ¿no? O sea, ya pasó el evento. Tú tienes el evento, y este evento, que ya tú lo has identificado inicialmente, pero lamentablemente ocurrió el desastre, tú tienes que darle las lecciones aprendidas, tienes que sumarle las lecciones aprendidas. ¿Sabes qué? Ya, ok, ocurrió el sismo o el incendio, y me he dado cuenta que mi botiquín no tenía la suficiente capacidad como para atender a todos mis trabajadores, ¿no? De repente me he dado cuenta de eso. Entonces, es una lección aprendida que yo tengo que tomar en cuenta. Para la siguiente, para mi siguiente plan de emergencia, yo tengo que determinar un listado mínimo de contenido en mi botiquín. Puede ser una lección aprendida. Tengo que sumarle también aportes en el diseño. De repente necesito un diseño mucho mejor, mucho más robusto, ¿no? También. Con el tema de recursos, ¿sabes qué? Con la cantidad de gente que tenemos para prevención no nos alcanza, necesitamos más gente, o necesitamos más dinero que invertir, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, yo cuando ya voy a la elaboración de mi plan de emergencia, yo tengo que ver 3 etapas. Antes, durante y después del evento, ¿no? Como nos dicen INDECI, ¿no? Siempre actúa antes, durante y después, ¿no? Antes, prevención, mitigación, preparación. Prevención, tema de señaléticas, tema de construcción o de reforzar alguna infraestructura que yo he visto que está debilitada, ¿no? Eso es prevención. Mitigación, de repente, si es que yo he visto que es inminente de que una de mis infraestructuras se vaya a caer, o sea, es inviable para mí poder reforzar porque me va a costar demasiado. Entonces, lo que yo puedo hacer es retirar a mi gente de ahí, o tratar de tenerla lo más alejada posible, y tratar de mitigar el posible daño que me pueda dar, ¿no? Preparación, pues son las capacitaciones, ¿no? Son los simulacros, son las capacitaciones que yo pueda tener, ¿no? Es importante que se hagan simulacros, ojo. Y cada vez que INDECI a nivel nacional indique que va a haber cierta fecha de simulacro, por ejemplo ahorita el 30 de mayo creo que va a haber un simulacro, todos tenemos que cumplirlo. Sunafil también te va a decir, oye, has hecho tu simulacro, ¿no? También los simulacros normalmente son en mayo y en octubre. Ya, en mayo por lo que hubo este alud en Yungay, ¿no? Que fue en 1970, creo. Justamente en conmemoración a esta alud que hubo,
se da que en mayo normalmente se programan simulacros a nivel nacional. Y en octubre también se dan los simulacros porque muchas veces se atribuye que cuando viene el Señor de los Milagros se dan sismos, ¿no? Entonces, más o menos te dice eso, ¿no? Durante, tú tienes que también ver qué cosa es lo que tienes que hacer durante. Ya está bien, ya he prevenido todo. Durante, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Y entonces, ojo, cuando hay un incendio, todos salen inmediatamente, ¿no? O cuando hay un sismo, nadie me utiliza el ascensor, todos por las escaleras, utilizando los pasamanos, los brigadistas bien identificados, ¿no? Y después, rehabilitación y construcción. Ya uno como empresa se preocupa por eso, ¿no? Ver de repente ya tener un contrato, un acuerdo precontractual con una empresa que te brinde la provisión de computadoras, por ejemplo, ¿no? Si tienes que perder tu computadora. O tener un contrato con un edificio, porque a veces hay edificios que alquilan, o sea, te los alquilan nada más, ¿no? Un preacuerdo con ese edificio para que en caso caiga toda tu edificación tú te vayas allá hasta que te reincorporen. O sea, tienes que ver más o menos qué cosa es lo que tienes que hacer para rehabilitar. Bueno, lo siguiente ya es el análisis normativo de la gestión de riesgos, ya que te la da la PCN. Voy a pasar a otro tema. Acercamiento a los planes de emergencia, ¿no? Elemento constitutivo de un plan. ¿Qué cosa es lo que tiene que tener como mínimo un plan de emergencia? Tiene que tener el inventario de riesgos. O sea, el IPER. El IPER es un inventario de riesgos. Determinación de las emergencias potenciales a través de análisis de riesgos y otra fuente de información. Si tú la juntas solamente ese apartado donde tú señalas en el IPER cuáles son tus actividades de emergencia, es suficiente. Con eso ya cumples este principio. Lo otro son las opciones de tratamiento. Definición de las opciones de tratamiento frente a los riesgos y sus consecuencias, ¿no? O sea, tú tienes diferentes emergencias que se te pueden dar. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer tú? Ahí tienes que indicar eso, tu procedimiento específico, nada más. ¿Qué opciones tienes? Implementación. Implementación de las opciones de fases antes, durante y después. O sea, tú acá tienes que ver cómo implementas. Si yo digo que tengo que tener extintores, pues implementa tus extintores, implementa tu señalética, implementa tu luz de emergencia, ¿no? Incluso, obviamente, ¿no? Tú para que trabajes como empresa necesitas un certificado de INDECI, un certificado de inspección técnica de defensa civil. INDECI va y mira tu local y ve que cumplas con todas estas características. Y mejora continua, ¿no? Siempre hay que estar innovando. Si de repente, por ejemplo, ¿no? A veces lo que hacen algunas empresas es poner esta luz de emergencia allá, donde dice salida, allá, ¿no? Entonces, eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo quiero salir, por ejemplo, ahorita se apaga todo, ¿no? Yo quiero salir y se activa la luz de emergencia, está bien, está funcionando, pero me va a cegar a mí. O sea, me impide avanzar de manera adecuada. De repente me tropiezo con esto y hay un sismo, ¿no? Ese tipo de disposición está bien, ¿no? Está bien eso. Incluso podría estar acá, ¿no? Porque acá no hay salida, ¿no? En realidad la función de eso es que te apunte para los lugares de evacuación, ¿no? En este caso solamente está este de acá. Entonces, algo más efectivo podría ser que esté acá y que te apunte para todos lados, ¿no? Entonces, esto es mejor continuo, ¿no? Ir evaluando qué cosa es lo que tú puedes ir mejorando. Ahora, ¿qué es necesario para que un plan de emergencia funcione? El compromiso consciente y responsable de todos los miembros de la organización, sobre todo de la alta dirección. Tiene que haber compromiso de recursos, económicos, humanos, ¿ya? La participación activa y proactiva de todos los niveles de la organización. Cuando hay simulacros, la gente hay que tratar de no reírse, o sea, hay que tratar de tomarlo de la manera más seria posible. Y si ustedes ven que alguien está haciendo chacot, está riéndose, pues no reprimiéndole ni nada, ¿no? Pero indicarle que esto es una actividad seria, ¿no? Entonces, hay que tratar de tomar la seriedad del caso, en todo aspecto. Que todas las áreas pongan al servicio del sistema los recursos que sean necesarios, ¿no? O sea, primero, si mi gerente general me da un presupuesto para prevención, excelente, ¿no? Luego, si yo requiero que mi área de servicios generales compre ese tipo de
de implementos, también, de acuerdo. Si yo hago que mi área de recursos humanos suelte dinero para capacitación a mis brigadistas, también, de acuerdo. Y que incluso le dé facilidades para capacitarse, o sea, que no les, que sea dentro del horario laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, todos tienen que intervenir al final en esto. Vale la pena. Yo creo que con esto es bastante suficiente, lo demás es un poco de lo que dice la normativa, ya, pero la idea del plan de emergencia es que ustedes evalúen primero el IPER. El IPER es su línea base. Ustedes van a ver cuáles son sus potenciales emergencias. Una vez que tengan el IPER, ustedes evalúen antes, durante y después qué cosas. Primero, o sea, hagan un análisis de su entorno, ¿no? Yo tengo, yo estoy muy cerca al mar, yo estoy muy cerca a una quebrada, estoy, por ejemplo, en Nazca, un lugar altamente sísmico, o estoy en Hawái, por ejemplo, ¿no? Ahí hay muchos volcanes, ¿no? Yo analizo mi entorno. Y ese análisis de entorno tiene que formar parte del IPER, ¿no? Una vez que yo tengo mi IPER y ya veo cuáles son mis potenciales emergencias, ahí empiezo a establecer planes de emergencia. Entonces, yo tengo que ver qué tengo que hacer antes, o sea, para prevenir. Capacitaciones, simulacros, compra de señalética, extintores, ¿no? Formación de mi personal, como personal de brigadista de primeros auxilios, de lucha contra incendio, hacer los simulacros una vez más, ¿no? Como les digo. Durante, ¿qué cosa hacer durante? Yo tengo que establecer brevemente qué cosa es lo que tengo que hacer. En caso de sismo, ¿cómo tengo que actuar? Que todos se vayan a las zonas seguras, que al final vayan todos al punto de reunión, que regresen, ¿no? En caso de incendio, que todos se evacúen inmediatamente, ¿no? En caso de tsunami, pues todos ir a la zona establecida ya por la municipalidad o por el INDECI, ¿no? Etcétera, etcétera. Y finalmente después, ¿qué cosa es lo que hago yo para recuperarme? Pues una vez más, como le digo, ¿no? Yo veo más o menos qué cosa es lo que yo pierdo, si es que pierdo todo, qué cosa es lo que más me va a costar recuperarme. De repente ese es el tema informático, como le digo, ¿no? Entonces tengo que asegurarme de cada una de las opciones que yo pueda tener, pero eso depende de cada empresa, como les digo. Y tiene que ser súper resumido esto, ¿ya? Tiene que ser bastante resumido, lo más escueto. Es simple, y no da mayor lugar a análisis de esto. ¿Ya? Entonces, Pamela, creo que ya culminamos. Como última medida, quería yo, les voy a enviar un caso a ellos les van a enviar su correo para que ustedes puedan resolver ese caso, ¿no? Voy a ver si es que pongo de repente el IPER, ¿no? Y el establecimiento, o sea, por ejemplo, lo que estoy pensando ahorita, ¿no? Es elaborar un IPER para una actividad que yo les voy a indicar. Es una actividad bien corta, ¿no? Elaborar un IPER en base a un formato incluso que yo les puedo pasar, que les voy a pasar. Y en base a eso, también en base al formato que yo les voy a pasar, hagan un pequeño plan o programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si en el IPER ustedes han identificado que una de las medidas de control para controlar un riesgo es capacitación, pues ahí, ¿no? Ponen un ítem, capacitación en manejo de productos químicos. Es algo muy simple, pero que les va a ayudar, ¿no? Para que hagan ejercicio. Entonces, ¿eso para cuándo se lo podrían entregar? Lunes. Entonces, para el siguiente lunes. ¿Para este lunes? Lunes 21, ¿no? El lunes 21 se les va a enviar el correíto con ya la normativa, ¿no? Con las presentaciones, con lo que yo le voy a dar material adicional, ya para que ustedes también lo puedan revisar. Y también el estudio de caso, y el 28 de mayo nos devuelven eso para que yo lo pueda evaluar, ¿ya? Obviamente esto tiene un fin simplemente para ver cómo ustedes, el nivel de entendimiento que han tenido esta sesión. Si es que no les va muy bien, si es que tienen dudas, me pueden escribir también. Pero la idea es que yo les voy a ir retroalimentando. Por si acaso, cada una de las observaciones que yo pueda tener va a tener un sustento, ¿no? Y una alternativa para que ustedes puedan mejorar eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar de promover la seguridad en cada uno de los aspectos de nuestra vida, no solamente de trabajo.
en la casa, con sus hijos, con sus padres, ¿no? En todo aspecto. Y ser cada vez mejores ciudadanos. Eso es uno de los objetivos, ¿no? Si nosotros nos aseguramos de que nuestros trabajadores tengan una mejor calidad de vida en sus trabajos, estamos colaborando con la sociedad, ¿no? Al final es algo que tú vas a hacer por ellos y que de repente ellos lo van a hacer por ti, ¿no? Todo al final es recíproco. Yo les quiero dar muchas gracias por su tiempo, por su predisposición. Ya les he dado mi correo, es rodolfo.osorio.torres@gmail.com. Me pueden escribir o también, bueno, Pamela ahí les va a pasar mi correo cuando les envíe el correo el lunes.